Bienvenidos a B&B Plays. Ya explicamos que existen dos familias de cerveza, las Ale y las Lager. Como ya hicimos un video completo para las Ale, hoy ha llegado el turno de las cervezas Lager, que aparecieron humildemente en los monasterios donde los monjes experimentaban recetas de cerveza por allá en el siglo XV, y entre prueba y error fueron desterrando la cerveza Ale para apoderarse en la actualidad del mercado mundial. Hoy vamos a aprender a identificarlas dividiéndolas en sus tres estilos principales. Empezaremos por las cervezas Dark Lager. Hay una gran probabilidad de que la mayoría de cervezas Lager desde su concepción fueran oscuras, porque la tecnología de aquel entonces solo permitía tostar la malta sobre fuego, dándole un característico color oscuro. La diferencia más evidente con respecto a la cerveza inglesa, Ale, es la baja fermentación, como ya lo hemos explicado en otros videos. Su almacenamiento se llevaba a cabo en espacios frescos con temperatura estable, para que se fuera madurando poco a poco. Fue así como en el siglo XIX en la región de Baviera ya se empleaban los sótanos, las cuevas y las bodegas para almacenar su cerveza. Lagen significa almacenar en alemán. Las Dark Lager o cervezas oscuras generalmente varían en color de ámbar a marrón rojizo oscuro y pueden denominarse Dunkel, Mavie o Schwarzbier según la región, el color o el método de preparación, aunque sus nombres sean solo una traducción de cerveza oscura o una variante de la misma. Suele sentirse el sabor a malta, con algunos matices entre el chocolate y el café, pero como toda lager mantendrá sus sabores más neutrales y frescos, por lo que invariablemente hay que servirse fría. Estilo Viena. Alrededor de 1830, el austriaco Anton Dreher realizaría un viaje en busca de mejoras en la producción de cerveza. Encontró en los británicos un método para secar la malta usando aire caliente en lugar de ponerla en contacto directo con el fuego, lo que le daba a la cerveza un color más claro y un perfil más delicado. Años después, combinó una malta ámbar ligeramente caramelizada a la que llamó Viena con levadura lager, lo que derivó en una lager rojiza con un perfil maltoso. Así nació el estilo Viena Lager. Cuando Maximiliano de Habsburgo fue impuesto como emperador de México en 1861, trajo consigo su cerveza favorita. Desde entonces, la Viena Lager tomó popularidad desde México a Estados Unidos y de allí al resto del continente americano. La receta de la cerveza ha cambiado con el tiempo, ya que las primeras recetas de la Viena solían ser un poco más dulces. Actualmente en su preparación se necesita de maltas tostadas y en algunos casos trigo. Para su amargor se utiliza lúpulo de carácter sutil, lo que le da un sabor dulzón. Si ya probaste esta cerveza, dale like a este video y si además te gusta el vino, no olvides suscribirte porque en nuestro próximo video hablaremos de esta bebida. Es accesible, trato hecho. Pale Lager. Estas son las cervezas más populares del mundo. Son de sabor ligero, entre pálidas a doradas, con un cuerpo bien atenuado y un lúpulo amargo. El proceso de elaboración de esta cerveza se desarrolló a mediados del siglo XIX, cuando Gabriel Sedlmayr llevó las técnicas de elaboración de cerveza Pale Ale a la cervecería Spaten en Alemania y la aplicó a los métodos existentes en la elaboración de cerveza Lager. Este enfoque fue recogido por otros cerveceros alemanes y se extendió rápidamente. Entre ellos Joseph Gold, que produjo en la ciudad de Pilsen, República Checa, cervezas de color pálido, magras y estables, gracias a una combinación entre el agua de la ciudad sin mucha carga mineral y la cebada baja en proteínas que se comercializaba en la zona. La primera, la original, es la Pilsner Urquell, creada por la empresa que llevaba el mismo nombre. Esta es la única llamada Pilsner. En Alemania, por ejemplo, para diferenciarla del estilo checo se utiliza el término Pils. En el resto del mundo, su adaptación se le conoce como Pilsen o Pilsener, en respeto a la original. Este estilo de cerveza constituye a principios del siglo XXI el 91% del mercado mundial. Ya que sabes identificar los estilos de cerveza Lager, ahora conoce los estilos de cerveza Ale en el video que tienes aquí. ¡Nos vemos pronto!